Hoy te platicaré de lo ocurrido tras ese polémico desfile en Cirándaro, Guerrero. Para ello voy a probar un nuevo formato en donde combinaré lo mejor de los 6 años de existencia de este canal. Si te gusta o no te gusta, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios por qué sí o por qué no te gustó este formato. Comenzamos. Cirándaro es un municipio ubicado en la llamada Tierra Caliente de Guerrero, región que comprende a Juchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Cirándaro. La zona es disputada por la delincuencia organizada y, según autoridades, predomina la presencia de la familia michoacana, con excepción de Cirándaro, en donde está el Jalisco Nueva Generación. Este video se sitúa aquí, en Cirándaro, donde hubo un peculiar desfile el domingo 11 de septiembre. Bienvenidos al Caporal del 15 de septiembre, comenzamos. Mucho ha pasado desde ese polémico desfile del cual te traje un video a este canal. Por si quieres los detalles de él, te voy a dejar el link en la descripción. El desfile ocurrió el pasado domingo 10 de septiembre en un municipio de por sí complicado. Y permíteme ponerte en contexto. Te presento a Gregorio Portillo Mendoza. Él fue el anterior alcalde de Cirándaro. Él fue electo en el año 2018 por el partido de Morena. Es tío de Rogelio Portillo Jaramillo, quien se postuló como candidato también de Morena, pero a alcalde de Huetamo, al mismo tiempo en que era uno de los más buscados por la DEA. En el año 2019, Gregorio Portillo Mendoza, quien ves en pantalla, se ofreció a ser intermediario de la delincuencia organizada en la zona. Sin embargo, en marzo del 2021 fue secuestrado junto a los 2 escoltas que tenía asignados de la Guardia Nacional y fueron liberados los 3 al día siguiente. El entonces alcalde acusó a la delincuencia organizada de haberlo privado de la libertad para exigirle que no se postule para la reelección como alcalde de Cirándaro, ni tampoco como candidato a diputado local, que era lo que más le interesaba hacer. Un mes más tarde, en abril, aseguró que las amenazas fueron tal que tuvo que huir del municipio del cual pues estaba gobernando, todavía siendo alcalde, por lo que entonces empezó a despachar afuera de Cirándaro. De hecho, él estuvo despachando fuera del municipio sus últimos 6 meses como alcalde, aunque la familia michoacana fue el que lo acusó de estar coludido con la gente del Jalisco. El alcalde aseguró que las amenazas le llegaron por ambos grupos delictivos. El entonces edil aseguró que los delincuentes querían que se postule como candidato a alguien que obedezca sus órdenes, y no él. Llegaron las elecciones y quien ganó la presidencia municipal fue entonces Tania Pacheco, también del partido de Morena. Mi nombre es Tania Pacheco Duarte, soy candidata a presidenta municipal por el partido de Morena. Hoy estoy aquí en este majestuoso lugar, en nuestro río Balsas. Decirles que estoy muy contenta porque cada día son más las muestras de cariño que se suman a mi proyecto. Ese es el antecedente de la inseguridad en el municipio, donde el pasado 10 de septiembre hubo un narcodesfile, pero todavía hay más. Tania Pacheco asumió el cargo de presidenta municipal hace un año, el 30 de septiembre, pero del 2021. Para el 13 de octubre ya habían sido despedidos varios trabajadores de la administración anterior sin el pago que les correspondía por ley. Entonces empezó la confrontación entre el exalcalde y la nueva alcaldesa, ambos del mismo partido político. Gregorio Portillo ya había dicho que los delincuentes pondrían a alguien que obedezca sus órdenes, mientras que Tania Pacheco acusó a Gregorio Portillo de dejar el cargo sin entregar los sellos electrónicos que le permitan acceder a las cuentas bancarias de la comuna para poder pagar a esos trabajadores despedidos. Vaya, de esa manera fue que justificó la falta de pago a esos empleados. Y por cierto, el 14 de octubre del año pasado, apenas unos 14 días después de haber asumido el cargo, estos trabajadores despedidos se manifestaron y tomaron el Palacio Municipal, el palacio que te muestro en pantalla.
¿En qué acabó esa protesta? ¿En qué acabó esta toma del palacio? Bueno, ese palacio fue tomado por los trabajadores despedidos. 2 horas después de haber sido tomado, al palacio llegaron hombres armados y desalojaron a los manifestantes, además de que se llevaron a las 2 personas que estaban encabezando esa protesta. Los liberaron 1 hora después, pero ocurrido esto, los manifestantes se regresaron a sus casas. La semana pasada se realizó la fiesta patronal en Cirándaro, dedicada a San Nicolás Tolentino. La alcaldesa comenzó a publicar en sus redes sociales imágenes para promocionar las actividades de la fiesta patronal. Imágenes como esta que te muestro ahora en pantalla. El domingo 11 de septiembre, como parte de los festejos, las autoridades y la ciudadanía organizaron y participaron en un desfile que se hizo en las calles del municipio, pero al final del contingente integrado por autoridades, por habitantes, en la parte final se sumaron hombres con armas largas. Te muestro parte del desfile. No tiene audio, el audio original, el video original no tiene audio. Se sumó este contingente, algunos iban encapuchados, unos iban a pie, otros iban en camionetas, iban con armas largas, incluso algunos con las siglas CJNG en las prendas. Todo esto ocurrió a plena luz del día, a unos metros del Palacio Municipal, como parte del mismo desfile de la fiesta patronal. Las imágenes sorprendieron no solamente por el desfile de estas personas, sino por la presencia también de niños y de los habitantes de la comunidad. Hace apenas, derivado de este video, de estas imágenes, hace apenas unas horas en la 9 región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional se informó que 3 días después de ese desfile, es decir, ayer miércoles 14 de septiembre, a Cirándaro fueron enviados 400 elementos del ejército con el objetivo de apoyar las actividades de seguridad pública en el municipio. La Sedena aseguró que los soldados van a colaborar con las autoridades de Cirándaro y van a hacer trabajos de disuasión, prevención, patrullaje y además que van a instalar puntos de seguridad en el municipio. Por parte del gobierno del estado, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, reconoció la realización del desfile, que te lo vuelvo a mostrar en pantalla, e identificó a los hombres armados ya por el nombre del grupo delictivo, con origen de Jalisco. Dijo que el ejército también va a hacer trabajos de disuasión y prevención, no nada más en Cirándaro, sino también en los municipios de Chilpancingo y de Acapulco. He de destacar algo. El anuncio de la 9 región militar de la Sedena, pues señala que, o mejor dicho, no señala que vayan a existir investigaciones en contra de las autoridades municipales, sino por el contrario, coordinación con ellas. Así está la situación en el lugar. ¿Qué opinas? Antes de mostrarte el último clip de este polémico desfile, recuerda comentar qué te ha parecido este formato de un solo tema, pero con mayor profundidad. ¿Qué pasará con los demás temas entonces que quedarán fuera de este canal? Que están pasando muchas cosas en este momento. Podré desahogarlos en otros videos o en otras plataformas como Facebook, Twitch o TikTok. El punto es tener más actividad, más presencia en las demás redes sociales. Así que te invito a que te suscribas, espero tus comentarios, a que te suscribas en todas las redes sociales, están descritas en la descripción de este mismo video, aparecen los links, y no olvides reventar el botón de like, compartir y obviamente suscribirte. Gracias.